En este video cubriremos 3 exploraciones de espeleología que salieron terriblemente mal. La primera historia es de extrema ingenuidad, cuando un espeleólogo que intentaba pasar por un espacio estrecho exhala todo el aire de sus pulmones, quedando atrapado entre las paredes de la cueva, sin escapatoria. El siguiente caso de un buceador que se aventuró a alejarse del grupo y se encontró perdido en una isla, en un laberinto submarino durante 6 semanas, dejando un mensaje final escrito en la arena. Y la historia final consistió en 4 amigos explorando una cueva, cuando intentaron nadar bajo un túnel de agua para escapar del aire venenoso, quedando atrapados bajo el agua y ahogándose uno por uno. La noche del 5 de abril del año 99, bajo un cielo estrellado de Oklahoma, Robert Kennedy, de 21 años, emprendió una acampada nocturna con su hermanastro Richard Stiller Jr. y su amigo Ben Kigley. Se reunieron cerca de la cueva Hermit, un sitio muy conocido entre los lugareños pero poco documentado. Las historias sobre sus pasadizos ocultos habían intrigado a los exploradores por años. Si bien su pasadizo principal era considerado aburrido por los espeleólogos, los rumores de túneles secundarios prometían emocionantes desafíos y maravillas ocultas. Robert estaba cautivado. No era un espeleólogo experimentado, pero la idea de descubrir algo nuevo era muy tentadora como para resistirse. Vestido solo con vaqueros, camiseta y una sola linterna, no estaba preparado para lo que le esperaba. Su entusiasmo superó la cautela, a pesar de que su amigo Ben se había marchado temprano a trabajar. Esto dejó solo a Robert y Richard, violando la regla básica de la espeleología: nunca entrar con menos de 3 personas. La amplia entrada de la cueva del ermitaño Hermit Cave parecía tranquila, ofreciendo fácil acceso al pasaje principal, pero más allá de su encanto inicial se encontraban túneles estrechos, piedra caliza resbaladiza y mala circulación del aire. Estas condiciones pronto se volverían mortales. Tras recorrer el pasaje principal, Robert divisó uno de los pasajes secundarios que se rumoreaban. Este estrecho túnel era conocido por sus complejas curvas y giros, y estas requerían fuerza y flexibilidad para atravesarse. Tenía solo unos 45 metros de largo, pero estaba lleno de espacios estrechos y ángulos descendentes que lo hacían extremadamente peligroso. Decidido a explorar, Robert abrió camino. La forma de ojo de cerradura del túnel, una abertura estrecha parecida a una cerradura, representó el primer gran obstáculo. Al abrirse paso por el pequeño hoyo, Robert creyó haber logrado algo extraordinario. De lo que no se dio cuenta fue que esta decisión haría casi imposible revertir el rumbo. Los expertos aconsejan entrar en túneles desconocidos con los pies por delante, lo que facilita la retirada si es necesario. Pero Robert, sin saber esta regla, se adentró más en el pasadizo. El túnel se estrechó aún más, formando un reloj de arena con un ángulo pronunciado hacia abajo. Agotado y forcejeando, Robert exhaló para comprimir el pecho y pasar. Y fue entonces cuando las paredes se cerraron sobre él. Su torso quedó atrapado en la sección del reloj de arena, apretándole los brazos. Robert pidió ayuda y Richard corrió a su encuentro, pero el estrecho y tortuoso túnel le impidió liberar a su hermano. Sin otra opción, salió de la cueva en busca de ayuda. En menos de una hora, un equipo de rescate de 10 personas llegó a la entrada, incluyendo expertos en espeleología y personal de emergencia equipado con herramientas manuales y un sistema de ventilación para circular aire caliente en la cueva. El desafío era grande, ya que Robert estaba a 45 metros del pasaje principal. El equipo trabajó muy duro rotando turnos para ahorrar energía. Con herramientas manuales comenzaron a ensanchar la formación de ojo de cerradura para crear más espacio, pero la roca era implacable y el progreso muy lento. A medida que profundizaban, más difícil se hacía respirar, ya que la mala ventilación de la cueva limitaba los niveles de oxígeno. Cuando los rescatistas llegaron a Robert, lo encontraron boca abajo, con el cuerpo fuertemente encajado en el suelo fangoso. No podían darle agua o comida, así que intentaron liberar a Robert por los pies, pero la falta de palanca lo hizo imposible. Entonces pensaron en usar un sistema de poleas, pero las formaciones de caliza y yeso de la cueva eran muy blandas para soportar el equipo necesario. Su única opción era excavar alrededor del cuerpo de Robert, ensanchando el túnel en forma de reloj de arena poco a poco. A medida que pasaban las horas, el estado de Robert empeoraba. Se debilitaba cada vez más y los rescatistas notaron que su pulso se ralentizaba. El suelo fangoso bajo sus pies aumentaba el desafío, ya que hacía que su precaria posición fuera aún más sofocante. Tras horas de excavación incansable, los rescatistas finalmente lograron mover el cuerpo de Robert.
Lo extrajeron con cuidado del estrecho pasaje y lo llevaron a la entrada de la cueva. Allí esperaban los paramédicos, pero era muy tarde. Robert había sucumbido a una combinación de compresión torácica y bajos niveles de oxígeno. La tragedia de la cueva del Hermit dejó un profundo impacto en todos los involucrados. Los rescatistas lo dieron todo, trabajando incansablemente para salvar al hombre, pero las condiciones eran muy severas. La combinación de pasajes estrechos, mala ventilación y falta de preparación habían creado una situación casi imposible de superar. El 20 de septiembre del año 1984, Peter Verhosel, un buceador de 29 años, decidió explorar las profundidades de estas cuevas. No estaba solo. 2 amigos se unieron a él en la aventura. Su objetivo era simple pero desafiante: medir la profundidad del misterioso lago de Milner Hall. Equipados con un equipo de buceo y una guía para mantener el rumbo, se adentraron en el agua. El plan parecía fácil, pero las cuevas tenían otras ideas. Al iniciar el descenso, el grupo siguió la guía, una cuerda fina diseñada para guiarlos con seguridad dentro y fuera de los túneles. Para los buceadores experimentados, esta es una tabla de salvación, especialmente en lugares donde la visibilidad puede ser nula y los túneles se ramifican en todas direcciones. Pero Peter no pudo resistirse a explorar más. En 2 ocasiones soltó la cuerda para investigar los pasadizos laterales. En ambas ocasiones sus amigos tuvieron que tirar de él, advirtiéndole de los riesgos. La tercera vez, sin embargo, todo salió terriblemente mal. Peter volvió a soltar la cuerda, pero esta vez se separó de sus amigos. Se adentró en el laberinto de túneles submarinos donde las paredes se estrechaban cada vez más. El agua fría y oscura lo envolvió mientras se daba cuenta de que estaba perdido. Su tanque de oxígeno, un reloj en marcha, se estaba agotando. Por pura suerte, Peter encontró una pequeña playa submarina al final de un túnel ciego. Salió a rastras del agua a la superficie rocosa. Había aire para respirar, pero no había salida. Su oxígeno no le alcanzaba para desandar el camino y no tenía forma de pedir ayuda. Solo en la oscuridad, solo podía esperar que alguien lo encontrara. En cuanto sus amigos llegaron a la superficie, llamaron a los equipos de rescate. Buzos de la policía comenzaron a registrar los intrincados túneles, peinando el laberinto submarino en busca de cualquier rastro. Pero las cuevas de Sterkfontein fueron implacables. Los buzos se enfrentaron a desafíos extremos, espacios reducidos y pasajes desorientadores, así como el riesgo constante de quedarse sin aire. Los rescatistas estuvieron a veces desgarradoramente cerca. En esas primeras semanas frenéticas, los equipos de búsqueda pasaron a menos de 40 metros del escondite de Peter. Pero en la oscuridad total y el silencio de las cuevas, ni él ni los buzos podían escucharse. Peter estaba vivo esperando en su pequeña isla subterránea, pero completamente aislado. Durante 3 semanas resistió luchando contra el hambre y el frío. Solo en aquella cueva oscura como una boca de lobo, debió saber que sus posibilidades eran escasas. Finalmente sus fuerzas se agotaron y antes de morir, garabateó un mensaje en la arena junto a él. Sus últimas palabras a su esposa y madre: "Las quiero, Shirl y Ma". Pasaron 6 semanas antes de que se encontrara su cuerpo. Los espeleólogos que exploraban una sección seca de la cueva descubrieron sus restos cerca de un sumidero, aún en total oscuridad. Para entonces su cuerpo había quedado reducido a huesos. Una autopsia confirmó lo que todos temían. Peter había sobrevivido 3 semanas antes de morir de hambre. La tragedia dejó una huella imborrable en las cuevas de Sterkfontein. Se prohibió el buceo permanentemente y la profundidad exacta del lago Milner Hall sigue siendo un misterio. Pero los peligros de la espeleología no terminan aquí. En nuestra última historia, este incidente nos lleva a la Cueva de la Muerte. Viajemos a Utah, donde una cueva secreta conocida como la Cueva de la Muerte cobró la vida de 4 amigos en una tragedia que sigue siendo un ejemplo inquietante de los implacables peligros de la naturaleza. Esta historia tiene lugar el 17 de agosto del año 2005 en Provo, Utah, cerca de la ladera de la montaña. La cueva, escondida en las laderas cerca del antiguo campo de golf Seven Peaks, era famosa entre lugareños por su entrada oculta y su inquietante reputación. No se trataba de una atracción turística ni de una experiencia guiada de espeleología. Era una cueva secreta conocida solo por los amantes de las emociones fuertes y los estudiantes de la universidad cercana. La cueva no lucía especial, una pequeña abertura rocosa que llevaba estrechos pasadizos y aguas frías y oscuras, pero lo que yacía dentro era mortal. Estrechos túneles subacuáticos, aire estancado y una oscuridad que asustaría hasta el más valiente.
Aquella noche, 5 amigos se reunieron para socializar. Entre ellos estaba Jennifer Galbraith, quien ya había explorado la cueva. Compartió su entusiasmo por su viaje anterior, a pesar de que una vez se desmayó y sufrió hipotermia durante la experiencia. Aún así convenció a sus amigos, Blake Donner, Scott McDonald, Ariel Singer y Joseph Ferguson, para que la acompañaran en otra aventura a la Cueva de la Muerte. Joseph optó por no participar en el último momento y decidió quedarse fuera, mientras los demás entraban. Esta decisión, aunque en aquel momento pareció pequeña, al final salvaría su vida. A las 4:30 am los 4 amigos entraron, armados únicamente con una linterna y su valentía. Recorrieron la estrecha entrada, arrastrándose por la boca rocosa de la cueva hasta llegar al infame túnel subacuático. Este no era más grande que la puerta de un refrigerador, apenas 60 centímetros de ancho y 120 centímetros de alto. Una cuerda dejada por exploradores anteriores se extendía por el túnel para guiar a los espeleólogos de una cámara a otra. Para atravesarlo, los amigos tendrían que contener la respiración y nadar 4 o 5 metros abajo del agua para llegar a la siguiente caverna. Jennifer dio el primer paso, pues ya lo había hecho antes. Desapareció en el agua siguiendo la cuerda por el estrecho pasaje. Uno a uno, sus amigos la siguieron. Atravesaron el túnel submarino y emergieron en la segunda caverna, donde pudieron permanecer de pie con el agua hasta el pecho. Sobre ellos, una estrecha abertura dejaba 1 metro de espacio para respirar. No era mucho, pero suficiente, por ahora. Lo que el grupo desconocía era que el aire en la cueva era peligroso. En cuevas como esta, el agua estancada y la materia vegetal en descomposición pueden liberar dióxido de carbono, creando lo que los espeleólogos llaman aire malo. El aire normal contiene aproximadamente un 21% de oxígeno, pero en aire malo, los niveles de oxígeno pueden disminuir drásticamente, dificultando la respiración. Peor aún, los altos niveles de dióxido de carbono obligan al cuerpo a respirar más rápido, consumiendo el poco oxígeno restante. En aquel lugar había un 10 a 12% de oxígeno, y a ese nivel, aguantar la respiración el tiempo suficiente para atravesar el túnel se vuelve casi imposible. Al percatarse de que no podían permanecer mucho tiempo en la cueva, decidieron volver. Jennifer de nuevo la primera, pero mientras nadaba por el túnel subacuático, le costó encontrar la salida al otro lado. Con los niveles de oxígeno tan bajos, solo tuvo segundos antes de perder el conocimiento. Trágicamente, no lo logró. Ariel la siguió sin saber qué le había pasado. Mientras nadaba por el túnel, probablemente vio el cuerpo sin vida de Jennifer bloqueando la salida. En el espacio angosto y estrecho, no había lugar para pasar, y Ariel también quedó sin aire y se ahogó. Scott y Blake fueron los siguientes. Para cuando entraron al túnel habían visto los cuerpos de sus amigas flotando. Presas del pánico y con el oxígeno agotado, también sucumbieron a las condiciones mortales. Mientras tanto, Joseph esperaba fuera de la cueva, cada vez más preocupado. Tras 1 hora sin señales de sus amigos, entró en la cueva y los llamó por sus nombres. Al no escuchar nada, llamó al 911 a las 6:25 de la mañana. Los equipos de rescate llegaron rápidamente, pero se enfrentaron a enormes desafíos. Bombearon aire a la cueva para mejorar los niveles de oxígeno y extraer agua para bajar el nivel de los túneles. Aún con estas medidas, los rescatistas tardaron horas en recorrer la cueva con seguridad y comenzar la búsqueda. El primer cuerpo que encontraron fue el de Jennifer flotando cerca de la entrada. 1 a 1 recuperaron los demás. Ariel, Scott y Blake, todos mirando hacia la salida. La escena fue desgarradora. Las autopsias confirmaron que los 4 amigos se habían ahogado. El aire estancado de la cueva y los altos niveles de dióxido de carbono les habían quitado el tiempo necesario para escapar, y ese pequeño agujero se había convertido en la barrera infranqueable de sus últimos momentos. La tragedia conmocionó a todos, las familias lamentaron la pérdida de sus seres queridos y los rescatistas expresaron su pesar por no poder salvarlos a tiempo. Sin embargo, las autoridades sellaron la cueva con concreto para siempre. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Si fue así, suscríbanse y vean nuestro contenido. Hasta la próxima.